Narraciones Fantásticas presenta La Casa Maldita de H.P. Lovecraft, capítulo 1. Rara vez deja de haber ironía, incluso en el mayor de los horrores. Algunas veces forma parte directa de la trama de los sucesos, mientras que otras solo pertenecen a la posición fortuita de estos entre las personas y los lugares. Un magnífico ejemplo de este último caso puede encontrarse en la antigua ciudad de Providence, donde acostumbraba ir Edgar Allan Poe a mediados del siglo pasado durante su infructuoso galanteo a Mrs. Whitman, poeta de excelentes dotes. Poe solía parar en la Mansion House, nuevo nombre de la hostería de la Bola de Oro, cuyo techo cobijó a Washington, a Jefferson y a Lafayette, y su paseo preferido era hacia el norte, por la misma calle, donde se encontraban la casa de Mrs. Whitman y el vecino cementerio de St. John, situado en la falda de la colina, cuyo recoleto recinto con abundancia de lápidas del siglo XVII le fascinaba de manera especial. Lo irónico del caso es que en el curso de aquel paseo tantas veces repetido, el más grande maestro de lo terrible y de lo fantástico tenía que pasar por delante de cierta casa situada en el lado oriental de la calle, un edificio deslucido y anticuado que se hallaba posado sobre la brusca subida de la ladera de cierta colina, con un amplio y descuidado jardín que databa de la época en que la región era en parte campo abierto. No parece que Poe escribiera o hablara nunca de la casa. No se tiene noticia de que hubiera reparado en ella, y sin embargo, aquella morada para las dos personas en posesión de cierta información iguala o supera en horror a las más descabelladas fantasías del genio que con tanta frecuencia pasó por delante de ella sin saber lo que ocultaba, y se alza con mirada maliciosa y rígida como símbolo de todo lo que es indeciblemente espantoso. La casa era, en realidad continúa siendo, de las que atraen el interés de los curiosos. Originalmente granja, por lo menos en parte, tenía el habitual aspecto colonial de las casas prósperas de tejado puntiagudo de la Nueva Inglaterra de mediados del siglo XVIII, con 2 pisos y ático, pórtico georgiano y paredes interiores recubiertas de madera, como dictaba la evolución del gusto en esa época. Su construcción, de hace más de siglo y medio, se había adaptado al nivelado y al enderezamiento del camino en aquella vecindad particular, pues Benefit Street, llamada originalmente Back Street, se trazó como sinuoso sendero entre los sepulcros de los primeros colonos, y solo se enderezó cuando el traslado de los cadáveres al cementerio del norte permitió abrir camino a través de los antiguos predios familiares. En un principio, el muro posterior se alzaba sobre un campo de hierba que se ubicaba como a 6 metros por encima del nivel de la calle, pero un ensanchamiento de esta, aproximadamente en tiempos de la Guerra de la Independencia, absorbió casi todo el espacio intermedio y dejó los cimientos al aire, por lo que hubo que construir en el sótano un muro de ladrillo que dio a esta hundida parte de la casa una fachada dotada de puerta y 2 ventanas por encima del nivel del suelo, casi a la altura de la calle Nueva. Cuando se construyó la acera hace un siglo, se eliminó el resto del espacio intermedio y en sus paseos Poe debió de ver solo un muro vertical de ladrillo que nacía del borde de la acera. Los terrenos, propiedad de la familia, se extendían por la parte trasera y subían un buen trecho por la loma, hasta casi llegar a Whitney Street. Lo que oí de muchacho acerca de la casa maldita fue simplemente que la gente moría en ella en cantidad alarmante. Esa había sido la razón, me decían, por la que sus primeros propietarios la habían abandonado unos 20 años después de haberla construido. La casa era, evidentemente, insalubre, tal vez a causa de la humedad y de los hongos que crecían en el sótano, del tufo enfermizo que lo contaminaba todo, de las corrientes de los pasillos o de la calidad del agua de la bomba y del pozo. Estas cosas ya eran lo bastante malas y a ellas culpaban las personas que yo conocía de las desgracias de la casa. Solo los cuadernos de notas de mi tío el anticuario, Dr. Elihu Whipple, me revelaron con detalles las más oscuras y vagas suposiciones que formaban una corriente folclórica subterránea entre los sirvientes más antiguos y la gente humilde, conjeturas
que nunca llegaron muy lejos y fueron en su mayor parte olvidadas cuando Providence se convirtió en ciudad importante con una población moderna y cambiante. En realidad, los habitantes serios de la ciudad nunca consideraron la casa exactamente como encantada. No se hablaba de ruidos de cadenas, ni de heladas corrientes de aire, ni de apagones de luces, ni de caras en las ventanas. Los extremistas decían que traía mala suerte, pero no pasaban de ahí. Lo indiscutible era que en ella morían gran número de personas, o mejor dicho, que en ella habían muerto un gran número de personas, pues después de ciertos peculiares acontecimientos ocurridos allí hace más de 60 años, el edificio había quedado abandonado debido a la imposibilidad de alquilarlo. Aquellas personas no murieron todas de repente por una causa determinada. Parecía más bien que su vitalidad iba siendo desgastada de un modo insidioso y que su resistencia dependía de su mayor o menor fortaleza natural, y las que no morían mostraban en diversos grados un tipo de anemia o consunción, y a veces una decadencia de las facultades mentales, que no hablaban a favor de la salubridad del edificio. Debe añadirse que las casas vecinas parecían estar por completo libres de aquella perniciosa condición. Esto es cuanto sabía antes que mis insistentes preguntas llevaran a mi tío a mostrarme las notas que por fin nos embarcaron en nuestra espantosa investigación. En mi niñez, la casa maldita estaba vacía, con sus árboles desnudos, nudosos y viejos, y su alta hierba de una palidez extraña y cizaña de aspecto de pesadilla en el abandonado patio en el que jamás se posaban los pájaros. Los muchachos solíamos invadir la finca, y aún recuerdo mi terror juvenil, provocado no solo por la morbosa calidad de aquella siniestra vegetación, sino ante la atmósfera y el olor de la ruinosa casa, cuya puerta abierta cruzábamos con frecuencia en busca de emociones. Los cristales de las ventanas estaban rotos en su mayoría, y una indescriptible desolación rodeaban los precarios paneles de madera que cubrían las paredes, los desvencijados postigos interiores, el papel de los muros que colgaba a tiras, las inseguras escaleras y los pocos muebles estropeados que todavía quedaban. El polvo y las telarañas daban un mayor matiz de abandono a aquel ambiente atemorizador, y muy valiente tenía que ser el muchacho que se aventuraba por la escalera que conducía al desván, iluminada solo por la incierta luz de las pequeñas buhardillas de sus extremos y repleta de un montón de arcones, sillas y ruecas rotas que infinitos años de abandono habían cubierto y adornado de formas monstruosas y diabólicas. Pero, después de todo, el desván no era la parte más terrible de la casa. Lo que nos provocaba mayor repulsión era el húmedo sótano. No sabíamos si frecuentarlo, atraídos por su estímulo fantasmal, o rehuirlo para bien del alma y la cordura. En primer lugar, el mal olor de la casa era más pronunciado allí, y además, no nos gustaba la blanca fungosidad que brotaba algunas veces del duro suelo de tierra en los veranos lluviosos. Aquellos hongos, de grotesco parecido con la vegetación del patio exterior, tenían formas de verdad horribles, detestables caricaturas de setas, de especies desconocidas. Se pudrían pronto, y en determinada fase de su descomposición adquirían una leve fosforescencia, de modo que los transeúntes nocturnos hablaban, a veces, de los fuegos fatuos que brillaban detrás de los destrozados cristales de las ventanas, por las que se esparcía el mal olor. Nunca bajamos al sótano de noche, pero en algunas de nuestras visitas a pleno día pudimos percibir la fosforescencia, en especial si el día era oscuro y húmedo. También captábamos, a menudo, una cosa más sutil, algo muy extraño que era, sin embargo, y en el mejor de los casos, apenas una sugestión. Me refiero a una mancha nebulosa y blanquecina en el suelo de tierra, un depósito vago y cambiante de moho y nitro que, en ocasiones, creíamos ver entre la esparcida fungosidad cerca del inmenso fogón de la cocina del sótano. Algunas veces
Nos parecía que aquella mancha tenía una extraña semejanza con la figura de una persona encorvada, aunque por lo general no existía tal parecido, y con frecuencia ni siquiera la veíamos. Cierta tarde de lluvia, en que aquella sensación fue particularmente intensa y en que además había creído ver una especie de emanación tenue, amarillenta y temblorosa que brotaba del dibujo en dirección a la campana de la chimenea, le hablé a mi tío del asunto. Se limitó a sonreír ante aquella curiosa fantasía, pero me pareció que había en su sonrisa un matiz de reminiscencia. Más tarde me enteré de que en algunas de las antiguas leyendas que circulaban por la región había una idea similar a la mía, una idea que también aludía a las formas de vampiro y de lobo que tomaba el humo de la gran chimenea y de los anómalos contornos adoptados por algunas de las retorcidas raíces de árbol que se abrían camino hasta el sótano por entre las piedras sueltas de los cimientos. No te pierdas el segundo capítulo de este audiolibro. Si te gusta este y otros videos de narraciones fantásticas, te agradeceríamos tu pulgar arriba. Suscríbete si deseas seguir escuchando más material fantástico. Toca la campanita para que recibas al instante noticias del canal. Síguenos en nuestra página de Facebook. El enlace está en la descripción del video. Hasta pronto. Narraciones fantásticas.